ahora en C5N, algún día será película. ¿De qué hablamos? De esta historia de terror, de un hombre, de un podólogo que tenía todo programado, menos una cosa: esta cámara de televisión y una investigación que terminó con su acusación. ¿De qué estamos hablando? De un podólogo que fue envenenando paso a paso, minuto a minuto, a quien era su esposo, que quería quedarse con la herencia. Con esta historia que algún día será película, está Diego Gabriele. Buenos días. Buen día, Luciana. Es una historia que duró muy pocos meses. Un amor muy intenso. Se conocieron a través de una aplicación de citas y rápidamente Guillermo, de 58 años, sucumbió ante los encantos de Roberto Vergeli, algunos años menor, 45 años. 13 años se llevaba esta pareja, que rápidamente, a partir de haberse conocido, inician un vínculo sentimental. El asesino, en ese momento, era el amor ideal, Roberto Vergeli. Rápidamente le manifiesta a Guillermo, que vivía aquí en Villa Crespo junto a su mamá Raquel, la posibilidad de venirse de Mendoza, porque Mendoza es la ciudad, la provincia donde vivía. Y rápidamente logra convencerlo, porque claro, una relación que recién iniciaba, un vínculo que a los dos les hacía bien, o por lo menos eso creía la víctima. Y comienzan a convivir en la casa en la que la víctima vivía junto a su mamá, en el barrio de Villa Crespo. Pasan algunos meses, hasta que en septiembre, el 16 de septiembre, se casan. Entre septiembre y su muerte, la muerte de la víctima, de este hombre de 58 años, de nacionalidad chilena, pasaron tan solo 4 meses. Lo armó, lo planificó, lo enamoró y lo asesinó. Esa es parte de la historia de un relato realmente escalofriante. Ya te vamos a contar, Diego tiene todos los detalles de cómo lo fue envenenando, de qué producto introdujo en el cuerpo de quien era su flamante marido. En Morón está Cristian Morón para ampliarnos más información. Él en Mendoza para darnos más detalles de una investigación que aún sigue en curso. Cristian, sumate a Turno Mañana. Buen día. ¿Cómo estás, Luciana? Buen día para vos y para todo el equipo. El saludo para Diego. Efectivamente, estamos nosotros en el lugar donde este hombre fue detenido, después de investigaciones y trabajos en conjunto entre la justicia de Buenos Aires y la mendocina. Se dio con esta dirección: Alsina al 2475. En este lugar, este podólogo durante mucho tiempo se dedicó a atender a un montón de pacientes. Un podólogo que en esta cuadra era muy conocido, era muy querido por la gente de los alrededores, y que justamente vecinos han dado a entender, se han mostrado totalmente sorprendidos por lo que ha sido esta trama que, como bien decías vos y Diego, es realmente de película. En este mismo lugar es donde atendía y donde, según nos cuenta la gente, pero un montón de personas abarrotadas de turnos, y rescataban la amabilidad, el respeto, la buena persona que describía justamente a este hombre que hoy por hoy está detenido, Germán Vergeli, de 41 años, después de haber terminado con la vida de Roberto Jaque, ¿no? Esta historia que están contando ustedes. Sí. Vos sabés que vos describís un perfil de un asesino que muchas veces es coincidente con otros perfiles de otros asesinos, y tiene que ver con esta capacidad de seducción, con esta capacidad y este encanto natural que a la vista de todo el mundo es el tipo más querido del barrio, y puertas para adentro estaba planificando el crimen.
con sus propias manos, con su propio veneno de quien era su pareja. Cristian, vos quédate ahí que ya voy a retomar el contacto contigo, queremos escuchar testimonios, queremos saber además lo impactante de esta noticia en el lugar donde él trabajaba y donde le iba muy bien, pero aquí donde vivía su pareja junto con su madre que recién Diego describía, está nuestra compañera Paula Avellaneda desde Villa Crespo también para brindarnos más información. Paula, sumate a Turno Mañana. Buen día. Buen día, Luciana. En este lugar empezó todo. Acá convivían tanto la pareja como su mamá y es en el mismo lugar donde hacen el primer allanamiento. De este lugar se habían llevado una bolsa con medicamentos, se habían llevado recetas a nombre de la víctima y la computadora y el celular de quien ahora está detenido y en ese momento era su pareja, Germán, este hombre de 41 años, podólogo que tenía un consultorio en el barrio de Recoleta. Ahora está siendo acusado por homicidio agravado por el vínculo, por alevosía, por codicia y por envenenamiento. Así que la situación es complicada, ya fue trasladada a una alcaldía en la ciudad de Buenos Aires. Reitero, en este edificio de Villa Crespo es donde vivían. Lo que relataba más temprano su hermano es que en realidad su mamá tenía algunas sospechas desde un primer momento, desde el principio. La mamá sospechaba de este hombre por algunas actitudes extrañas que habían notado y también la habían notado los médicos de La Anchorena, donde este hombre estaba internado, había llegado con una insuficiencia renal y finalmente la situación se fue complicando hasta las imágenes que pudimos ver, donde se ve muy claramente cómo este hombre cambiaba los sueros o en algunos casos inyectaba alguna sustancia. Paula, ahora vamos a volver con vos, vamos a retomar el contacto. Es muy importante los datos que está aportando nuestra compañera desde Villa Crespo. Allí vivía su pareja con su madre y de allí además rescataron elementos que lo complican. Diego tiene información de por qué esos elementos lo complican, de qué es lo que suministraron y por qué es tan importante la coincidencia con lo que encontraron en el cuerpo de la víctima. Y en instantes tenemos el paso a paso, cómo fue el procedimiento, cómo craneó, cómo planificó y cómo pudo envenenarlo. Su pareja estaba internada, no dejó nada librado al azar, salvo un detalle, que alguien podía darse cuenta que la muerte había sido inducida. ¿Qué más sabés, Diego, en relación al material, a la información que pudieron obtener de allí, de ese departamento de Villa Crespo? Ese departamento es una de las dos escenas claves de la perversión y la psicopatía de este asesino. El lugar donde lo envenena, el sanatorio del barrio de Recoleta, es uno. Pero el otro es ese departamento, porque allí pasaron muchas cosas donde la madre de la víctima, Raquel Jaque, también se convierte de alguna manera en una segunda víctima. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde Vergeli, el podólogo, el asesino, llega a convivir con su pareja. Hasta ahí vivía con su madre. Conviven los tres. Pasan algunos meses, se casan y ahí sí se van. Buscan la forma de convivir solos. Pero ¿qué pasa? Cuando lo internan a la víctima, este hombre queda viviendo con la madre, con Raquel. Y después de su muerte, continúa viviendo con Raquel. Cuando Raquel ya sospechaba que había tenido algo que ver con la muerte de su hijo. Estamos hablando, hagan memoria. Claro, era el yerno y no era. Claro, pero enero del 2020, en marzo estalla la pandemia. No podía viajar a Chile, donde estaba Claudio, su otro hijo. Hasta que pudo viajar, porque recién ahora termina detenido, hasta que pudo viajar Raquel, estuvo conviviendo con quien ella sospechaba que era el asesino de su hijo. ¿Y por qué sospechaba? Porque Raquel fue Pero testigo perdóname, ¿vos de decís cómo que allanaron. ella empezó a sospechar en ese momento? Raquel empieza a sospechar en el velatorio. Porque en el velatorio, este hombre le empieza a hacer preguntas en torno a los bienes que tenía la víctima en Chile. Si tenía departamentos, si tenía inversiones. También le preguntó por el seguro de vida. Claro, ellos se habían casado.
tenían una unión. Mira lo que vos estás contando. La ambición lo terminó condenando. Esa ambición y esa ansiedad por realmente conocer en profundidad con qué bienes iba a contar, lo terminó dejando expuesto por el plan criminal que había diagramado. Es escalofriante. Diego está contando una escena previa a la revelación total de este caso y ya te vamos a contar el paso a paso. Vos quédate tranquilo que vas a entender cómo lo terminó matando y cuál es el elemento que utilizó para ir degradando sus riñones. Vamos en unas placas a contarte el minuto a minuto. Antes termina con esa línea de qué pasó en ese velatorio. En ese velatorio le empieza a preguntar por los bienes que tenía en Chile, pero hay algo con lo que no contó. Con que en Chile la unión que habían conformado aquí en el país no regía. Entonces la beneficiaria de la herencia de la víctima, de Guillermo, iba a ser su madre. Este hombre, el podólogo, atentos a este nivel de perversión, porque esto sucede en 2020 y termina detenido hace apenas una semana. O sea, planificó el crimen y el asesinato, lo que no planificó Es el cambio de ley. es la herencia. Claro, él creía que con la unión en Argentina la herencia era toda para él, hasta que se entera que no, que las leyes en Chile reconocen la unión en aquel país. No se traslada la unión en Argentina a Chile y por eso él no era heredero, sino su madre. O sea que no hereda absolutamente nada. Lo mató por nada, por una ambición desmedida. Vamos al paso a paso. ¿Qué pasó desde ese primer día donde esta historia, que algún día será película, empezaba a gestarse? Entre el 2 de enero y el 10 de enero del 2020 estuvo internado en una clínica de la zona de Recoleta. Guillermo, quien más lo visitaba, por supuesto, era su pareja, Roberto. A nadie le llamaba la atención. Pero hay una enfermera que notó algo extraño. ¿Qué notó? Que uno de los rótulos del suero no era el correspondiente al sanatorio. Vos sabés que los sueros tienen un rótulo donde dicen la droga que se está administrando. Yo te digo algo, es realmente de película porque he visto alguna película, alguna serie donde también el asesino cae por esta cuestión, ¿no? Sí. O sea, es verdaderamente algo planificado, craneado, de cómo fue envenenando a su pareja, cómo entraba al lugar donde estaba internado, que así llega también por su propio veneno, por el propio veneno que le suministra a su pareja, y termina por detonarlo. Sí, generándole una condición clínica incompatible para la vida. Esa es la causa de la muerte. Lo mata producto de el suministro de alcoholes pesados. Miren la otra placa. El 3 de enero el 3 de enero, ahí vamos, cerca de las 18 horas, apoyó un suero que había llevado en su mochila en la mesa de insumos médicos. Este detalle lo aporta la cámara de seguridad porque nunca se dio cuenta que había una cámara de seguridad que iba a retratar todos los movimientos que hacía con el suero, porque preparaba un suero. Mira, yo te digo algo. Con alcohol pesado y se lo ponía cuando estaba inconsciente. Yo creo que seguramente observó esa cámara porque o es de un nivel de infantilismo y de poca preparación para semejante planificación de un crimen atroz. Pero yo creo que lo observó. Lo que nunca debe haber pensado es que alguien lo iba a revisar a él, que alguien iba a buscar en su desempeño dentro del sanatorio, dentro del hospital, algún problema que pudiera haber surgido a partir de su propia intervención. ¿Con qué contaba el asesino? Con una condición médica de la víctima. Contaba con que Guillermo era paciente HIV positivo. Pero Guillermo tenía una enfermedad controlada. Ustedes saben que se puede vivir sin problemas con HIV, con retrovirales. No tenía ningún problema médico. Pero atención con el antecedente. Porque ahora estamos repasando lo que pasó en el sanatorio Anchorena. Pero 2 días antes había estado internado en un sanatorio en la zona de San Martín, con síntomas muy similares. ¿Qué le hace creer esto a los investigadores? Que el envenenamiento no empezó el 2 de enero. Había empezado a fines de diciembre. Eso hizo que llegue a una primera internación, luego el alta y 48 horas después ya era la hora de dar el golpe. ¿Siempre con la misma sustancia? Le inyectaba. Hay un problema.
respecto a la sustancia. Que como lo cremó en apenas casi 36 horas, porque este es otro elemento de la planificación, no pudieron hacer una operación de autopsia que defina con qué elementos lo envenenó. Sí tienen la causa de la muerte. Y eso le hace creer a la justicia que le inyectó a ese suero alcoholes pesados.